En el programa de hoy vamos a seguir hablando sobre la consola de Linux. Vamos a hablar sobre los entornos de variable, los comodines, las comillas y al finalizar vamos a hablar sobre las instrucciones de control. Así que quédate que ya comienza. Esto es Diario de Guerra IT, nuestro pequeño espacio tecnológico. Advertencia. El siguiente programa no está avalado por la ISO 9001, por lo tanto viene sin garantías. Escúchese bajo su propio riesgo. Bienvenidos a mi primer campaña, Comando Linux, donde veremos los principales temas para poder ser un operador del sistema GNU Linux. Este podcast de ningún modo puede tomarse como un curso de GNU Linux, pero puede ser de mucha ayuda si estás haciendo uno. Asimismo, la caja de comentarios puede ser tomada como una especie de foro, donde si quieren pueden hacer preguntas sobre el tema dado o simplemente preguntar algo relacionado con la campaña en general. Durante los podcasts voy a tratar de explicar sin muchos tecnicismos qué es un sistema operativo, qué es GNU Linux, qué es una distro, el árbol de directorios en GNU Linux, cómo manejar los textos, usuarios y grupos, montaje, cómo instalar los programas, los procesos en GNU Linux y finalmente la instalación de un sistema operativo. Así que sin más preámbulos, te invito a escuchar el podcast de hoy. Para poder seguir hablando sobre las variables, tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos tipos de variables. Las variables que podemos usar dentro de un script o en una misma línea de comando y las variables de entorno. Las variables de entorno las podemos encontrar en todo el sistema. Sin embargo, las variables que usamos dentro de un comando solo existen dentro de ese comando. Cada vez que se genera una sesión en Shell, se lleva a cabo un proceso para recopilar y compilar la información que debería estar disponible para el proceso de Shell. Los datos para estas configuraciones se obtienen de diversos archivos y configuraciones del sistema y se almacenan en variables del entorno disponibles para todos los programas del sistema, incluidos los comandos que nosotros podemos ingresar por consola. Una de estas variables del entorno, por ejemplo, es el home del usuario. Una de las formas más sencillas de crear una variable es simplemente escribiendo testvar, como si fuera el nombre de la variable, igual, comilla simple, el contenido de nuestra variable. En este caso vamos a escribir hello world entre comillas simples. Damos Enter y vamos a tener nuestra primer variable creada. Para poder utilizarla simplemente debemos invocarla con el signo pesos. Por ejemplo, hecho espacio pesos test-var para poder utilizar nuestra variable. La salida de ese comando va a ser simplemente hello world. Si lo que queremos es ver nuestras variables del entorno, simplemente tenemos que hacer printenv, corta, para poder ver cuáles son las variables que podemos utilizar. Entre ellas, seguramente también encontremos a test-var. Ahora bien, la variable que creamos recién solo estará disponible mientras nuestra sesión esté abierta. Sin embargo, si queremos crear una variable que se mantenga en el tiempo en nuestra computadora, necesitamos utilizar el comando export, donde vamos a tomar una variable que existe y vamos a exportarla para que sea una variable del sistema o una variable del entorno.
Para eso simplemente escribimos export test var. De esa manera, nuestra variable va a estar disponible para ser usada por múltiples usuarios en la máquina y para el mismo sistema. Cerrando sesión, la variable se mantendrá en el tiempo. Asimismo, podemos literalmente crear la variable con export. Ponemos export, variable nueva, igual, entre comillas, variable del sistema creada simplemente con export, cerramos comillas. De esa manera estaremos creando toda la variable en un mismo comando sin necesidad de primero crearla como una variable de sesión para después transformarla en una variable del entorno. Si lo que queremos es borrar la variable del entorno para dejarla simplemente como una variable de sesión, lo único que tenemos que hacer es escribir export espacio -n test var para quitar test var del entorno y dejarla solo como una variable de sesión. También podemos usar set para poder ver cuáles son las variables del entorno. Bien, ahora que conocemos cómo crear una variable, es bueno que empecemos a conocer los comodines que tienen los comandos en Linux. Nuestro primer carácter comodín es el asterisco. El asterisco es el carácter comodín más común en los lenguajes de programación y significa una cantidad indefinida de caracteres. Por ejemplo, si estamos buscando un archivo que hicimos en el 2023 y sabemos que en el nombre tiene 2023, podríamos buscarlo con find y colocar asterisco 2023 asterisco y nos buscaría todos los archivos que tengan 2023 en el nombre. Asimismo, podríamos utilizarlo, por ejemplo, para reemplazar simplemente la extensión y buscar todos los archivos que tengan como extensión txt. Podríamos colocar find *.txt y buscar a todos los txt en el sistema. Es un comodín muy útil y muy usado en todos los sistemas. También podríamos eliminar, por ejemplo, todos los archivos del 2022. Entonces podríamos hacer remove -rf 2022 asterisco y eliminaría cualquier archivo que empiece con 2022. Nuestro siguiente comodín es el signo de interrogación, que se utiliza para reemplazar una cantidad finita de caracteres. Es decir, si nos faltan 2 caracteres porque no sabemos cómo se escribe cierto archivo que olvidamos, podemos utilizar los signos de interrogación para reemplazar la cantidad exacta de caracteres que nos olvidamos. Por ejemplo, nos olvidamos en qué año hicimos tal cosa y podemos poner 19, signo de interrogación y buscará todos los archivos que estén en el 1900. Otro uso más que aceptable del signo de interrogación es, por ejemplo, si no recordamos que llamamos a nuestros archivos más o mes. Entonces, lo que podemos hacer es escribir find espacio m signo de interrogación s.txt y nos traerá todos los archivos que tengan mes o más en el nombre. Nuestro último comodín son los corchetes. Dentro de los corchetes nosotros podemos definir cuáles son la variable de caracteres que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando la palabra más o mes, podríamos colocar find m corchete a e corchete de cierre s. De esa manera limitamos la búsqueda no a todos los caracteres que puedan aparecer, sino simplemente a la A y a la E. No estoy diciendo para nada que se limita simplemente los corchetes a las vocales. Podemos utilizar números, podemos utilizar letras en mayúscula, en minúscula, podemos utilizar arrays, podemos utilizar secciones, podemos colocar del 0, medio al 9 para usar todos los números dentro de los corchetes, o de la A a la Z en minúscula. ¿Cómo lo haríamos? Colocaríamos corchete A minúscula Z minúscula para poder buscar todas las letras del abecedario.
Y por último, lo que podríamos hacer es combinar todas estas opciones, colocar asteriscos en un lugar de la búsqueda, colocar signos de interrogación o inclusive agregar distintos tipos de corchetes para buscar distintas cosas. Si yo sé que primero tiene un número y después una letra, puedo agregar un corchete con los números y pegado un corchete con las letras que yo sé que podrían llegar a estar en esa posición. Las posibilidades son infinitas. Junto con las variables y los comodines podemos hacer muchísimas cosas dentro del entorno Linux. Para continuar, debemos hablar sobre las comillas. Son muy importantes a la hora de escribir comandos en Linux porque tienen distintos tipos de significados. Las comillas dobles detendrán el shell de la interpretación de algunos metacaracteres, incluyendo los comodines. Es decir, que si yo coloco comillas, ¿dónde estás, amigo? Y cierro con un signo de interrogación, cerrando también las comillas después, lo va a tomar como si fuera parte del texto y no como un comodín dentro de ese texto. Las comillas simples evitan que el shell interprete algunos caracteres especiales. Esto incluye los comodines, variables, sustitución de comando y otro metacarácter que aún no hemos visto. Por ejemplo, si yo coloco comillas simples. Hola, hemos creado el entorno de variable pesos testvar. Punto. ¿Estás de acuerdo con ello? Signo de interrogación, cierre de comillas simples. Si colocas una barra diagonal invertida antes del otro carácter, tratará al siguiente carácter como un carácter de comillas simples. Esto quiere decir que si yo coloco una barra invertida y después un signo de interrogación, tratará el signo de interrogación como un carácter y no como un comodín. Lo mismo puedo hacer con el asterisco. Por último, tenemos las comillas invertidas que se utilizan para especificar que lo que está entre comillas es un comando. Por ejemplo, si tomamos testvar, podemos hacer que dentro de testvar esté la fecha. Entonces pondríamos testvar es igual a comillas invertidas, date, comillas invertidas. Dentro de testvar no va a estar date, sino va a estar la salida del comando date en el momento en el que lo utilicen. Como podemos ver, las comillas tienen distintos usos y dependen mucho de lo que queramos hacer con ellas. Algunas simplemente nos mostrarán texto sin ninguna modificación y otras ejecutarán comandos dentro de variables. Eso va a depender del uso que nosotros le querramos dar. Así que, muy atento a qué comillas colocas. Bien, y para finalizar vamos a hablar de las instrucciones de control. El punto y coma, el símbolo de ampersand y la línea vertical doble. El punto y coma puede utilizarse para ejecutar varios comandos, uno tras otro. Cada comando se ejecuta de forma independiente y consecutiva. No importa el resultado del primer comando, el segundo comando se ejecutará una vez que el primero haya terminado, luego el tercero, luego el cuarto y así sucesivamente, sin importar qué es lo que le pase a los anteriores. Por otro lado, tenemos el símbolo de ampersand doble, que actúa como el operador y lógico. Si el primer comando tiene éxito, entonces el segundo comando, a la derecha del doble ampersand, también se ejecutará. Pero si el primero falla, entonces el segundo comando no será ejecutado. Esto funciona exactamente igual si agregamos 3, 4 o 6 comandos en cadena con doble ampersand. Si uno falla, los que vienen a continuación, es decir, a la derecha, no se van a ejecutar.
Por último, tenemos la línea vertical doble que funciona como el operador lógico OR. Funciona de manera similar que el doble ampersand. Dependiendo del resultado del primer comando, el segundo comando se ejecutará o será omitido. Con el O lógico lo que hacemos es que si el primer comando se ejecuta mal, el segundo comando tomará el testigo y se ejecutará. Pero si el primero se ejecuta bien, simplemente el segundo va a ser omitido. De esta manera podemos tener un cierto control dentro de nuestros comandos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Hemos hablado de muchas cosas de la consola, sin embargo, no hemos tocado prácticamente ningún comando. Eso lo veremos en el siguiente episodio. Espero que te haya servido este audio. Te recuerdo que la caja de comentarios está a tu disposición y que nos podés encontrar en www.diariodeguerrati.blogspot.com. Nos podés buscar como Diario de Guerra IT en Spotify, YouTube y iVoox. Nuestro sistema de comunicación es a través de Gmail en diariodeguerrait@gmail.com. Nos vas a poder sugerir temas, comunicarte con nosotros o simplemente enviarnos una hermosa carta de agradecimiento. Sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches.